Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma. Episodio 52, Estado de la Unión, 286 a.C. Hemos llegado a nuestro cuarto episodio de El Estado de la Unión y esta vez nos encontramos justo en el medio entre las guerras samnitas y las guerras pírricas. Los samnitas ya no nos molestarán en gran medida, y si bien Pirro tratará de hacer que más pueblos de la península italiana se unan a su causa, en gran medida no lo va a conseguir. Por otro lado, este es nuestro episodio 52, lo que, según un calendario, equivale a un año de trabajo acumulado, un año, 52 semanas. Y creo que con eso sale un poco a luz el por qué hice que cada 13 episodios he decidido hacer un episodio, digamos, de repaso. Sí, el número 13 ha sido un tanto significativo en mi vida y a veces hasta digo que el número 13 es uno de mis números favoritos. Pero en este podcast el número 13 equivale a un 25% de un año. O sea que cada 13 episodios, cuando tenemos un repaso, en realidad tenemos una estación por detrás. Verano, invierno, otoño, primavera. Y como un dato de futuro, aún nos quedan exactamente 34 episodios de El Estado de la Unión en este podcast y trato de hacer que con el tiempo estos episodios se transformen en un valioso juego didáctico de aprendizaje. Bueno, hablando de aprender, vamos a trabajar. Primeramente vamos a ver qué está sucediendo en Roma. Aquí vamos a incluir 4 partes a saber. 1. Un poco de la vida cotidiana en Roma misma, tanto en la ciudad como en un cuartel de un ejército romano cualquiera. 2. Vamos a leer una breve lista de las altitudes sobre el nivel del mar de cada una de las 7 colinas de Roma. 3. Vamos a ver la relación entre Roma y 3 culturas de ese tiempo. 1. Roma y Egipto. 2. Roma y Grecia. Y 3. China, ahora que estamos a solamente 2 generaciones de la fundación de la dinastía Qin, un punto pivotal en la historia de ese país. Y 4. Veremos 3 cosas un tanto extrañas que sucedían en ese tiempo en Roma. Hombres perdiendo la cordura y mujeres envenenando a sus maridos. Luego viene nuestro vuelo de águila. Lógicamente, en nuestro ya conocido vuelo de águila, iremos en el sentido del reloj y por todo el mundo, que pronto será parte de Roma y los romanos. El norte de Italia, Iliria y Macedonia. ¿Cómo olvidarse de Macedonia esta vez, verdad? Grecia y Tracia. De ahí seguiremos por el Oriente Cercano hasta llegar a ver cómo se ha dividido ese inmenso imperio que Alejandro Magno logró amasar en su breve vida y que luego fue despedazado en 4 partes. Después de ahí, Egipto, luego Cartago. De ahí cruzamos el estrecho del Gibraltar e iremos a la futura provincia romana llamada Hispania, donde solamente vamos a listar los pueblos que vivían en esa parte de Europa antes de la llegada de los romanos. Luego de eso, nuestro homenaje a Piteas, el famoso navegante griego que vivió la mayor parte de su vida en Massilia, en el sur de las Galias. Y tal como les dije durante nuestro episodio pasado, en nuestra tercera parte listaremos todas las guerras de Roma en orden cronológico, una por una, desde el comienzo hasta hoy, es decir, hasta el año 286 a.C. Ya, ¿qué les parece? Bueno, vamos a Roma después de las guerras samnitas y después de haber traído tanto oro, plata y otros materiales valiosos de muchas de las localidades vencidas. Sin duda alguna, Roma se sentía bien, muy, muy bien. El apogeo comenzaba y al igual que cualquier persona, después de haber terminado una transacción comercial que le ha rendido mejor de lo que se imaginaba, Roma quería más. Más oro, más plata, más soldados, más pueblos subyugados, más de todo. Viéndolo así, no me parece nada raro que ahora a los patricios ya no les interesaba tanto el tema de la diferencia entre patricios y plebeyos, ahora que había tanto que obtener de otros pueblos. Y por supuesto que aún no estamos en la parte de la historia donde los romanos empiezan a ver las riquezas de Hispania o Dacia o el Egipto, pero ya a esa hora Roma obtuvo más de lo que jamás se había podido imaginar. Y eso que partes de Italia, allá en el sur de Italia, no estaban firmemente bajo los pies de legionarios romanos.
Familias de patricios ahora iban a mercados de esclavos, tal como generales romanos iban a mercados de soldados, con la única diferencia que el mercado de soldados era menos directo y venía con un retraso de 1 o 2 semanas, dependiendo de la localidad. Explico eso un poquito. Cuando un general romano, sea cónsul o no, tenía que prepararse para una batalla, lo primero que él tenía en mente eran los números. Pero no estoy hablando de los números de los enemigos, sino los números de su propio lado. El general tenía que hacer una lista, y esa lista era muy minuciosa, detallada y grabada a la perfección. Nada podía faltar, ni un solo clavo. Soldados, oficiales de caballería, astati de tercera línea, lanceros y otros auxiliares, cocineros, esclavos, bueyes, mulas, caballos, estacas de madera, lanzas, espadas, escudos, botas de cuero, metros cuadrados de tela, metros cúbicos de comida para las bestias y metros cúbicos de leña para fuego, barriles de ánforas de legumbres, olivas, grasa de ganso, aceite, vino, carne embutida, sal, frutas, miel, hierbas medicinales y por supuesto agua. Docenas de jaulas con gallinas, docenas de ollas y otras herramientas para cocineros, docenas de cajas de lana cruda para heridas, cantidad de herramientas, cantidad de materias primas, cantidad de personas especializadas, tales como cartógrafos, ingenieros de empalizadas, puentes, torres de asedio, poleas, ruedas, carruajes, ejes para esos carruajes, artesanos, costureros, carniceros, curtidores, herreros, traductores, mensajeros y, por supuesto, las personas que iban a tomar buen cuidado de toda esa montaña de cosas cuando todo el mundo se iba al campo de batalla. Luego venía el departamento de compras. Había que traer 1000 estacas de madera más de la región de Túsculo, de 4 metros de altura. Necesitaban 2000 unidades de arqueros, y eso se traducía en 4000 arcos, 2000 garras de mano hechas de cuero de carnero, 2000 estuches para las flechas, unas 200.000 flechas con puntas aleadas. Luego, trompetas, bocinas, en latín llamadas buchinas, y banderas de colores en el caso de que las trompetas no servían en contra de un viento muy fuerte. Un promedio de un estandarte y 2 trompetas por cada manípulo, eso a veces sumaba más de 200 trompetas. Y si bien eso ya existía en los depósitos del ejército romano, igual había que traerlas, mantenerlas durante la guerra y llevarlas de vuelta a Roma. Luego, 12.000 escudos. Y sabemos de quién provenían esos escudos, ¿verdad? Bueno, después de eso venían los soldados. ¿De dónde sacaban tantos miles y miles de soldados? Pues la respuesta era muy simple. Cada una de las ciudades vencidas y luego incorporadas bajo el dominio de Roma tenía, entre otras, una función súper importante: abastecer a Roma con jóvenes. Entonces, un general simplemente tenía que dar órdenes tales como 2.000 jóvenes de Tusculum y sus alrededores, 2.000 unidades más de infantería de, 500 de Tibur, 500 de Gabii, 200 arqueros de la zona de Velles, 200 más del Praeste, 300 unidades de mantenimiento de Laurentum, 100 cocineros de aquí de Roma, y así sucesivamente. Un par de docenas de enviados salían de inmediato a las localidades donde el general acababa de hacer sus compras, y cuando llegaban a esa localidad daban el anuncio en el foro de dicha localidad. Por lo general, solo se necesitaba de unos 2 días para que todas las unidades fuesen agrupadas en un lugar especial llamado castra, que sería algo como un cuartel hoy en día. Una vez que todas las unidades estaban a mano, el grupo volvía a Roma y se iban a los cuarteles, afuera de Roma por supuesto, y ahí se ponían a esperar órdenes de salir hacia el campo de batalla. Era así de simple. Pero en la ciudad misma la vida cotidiana no se llevaba a cabo en tales cantidades y las cifras de lo que un romano necesitaba eran mucho más bajas. Una familia numerosa, como nuestra familia que vivía en el valle entre las colinas del Aventino y el Palatino y casi al borde del río mismo, generalmente iba de compras una vez al mes para artículos que no se iban a podrir y 2 o 3 veces a la semana para artículos como leche, legumbres, vino, queso y frutas. Miel, aceite, leña para el invierno, lana, telas, papiros, y esas cosas se compraban una vez al año. Y sí, los romanos ya utilizaban queso a diario como parte de su dieta. De hecho, la elaboración de quesos era un arte en esos tiempos de Roma, y el queso ya era un grupo de comida muy común en las vidas cotidianas de los romanos. Se detalla un proceso de elaboración de quesos que involucra la coagulación del cuajo, el prensado de la cuajada,
el salazón y el envejecimiento del mismo. Un libro llamado La Historia Natural, escrita por Plinio en el primer siglo después de Cristo, consagra 2 capítulos enteros a la diversidad de quesos que los romanos disfrutaban en ese entonces. También sabemos que Roma ya importaba quesos del sur de Francia en esos tiempos, mucho antes de que Roma haya conquistado las Galias. Bueno, vamos a ver un poco los barrios de Roma y lo poco que sí sabemos de la Roma de antes del imperio. Sabemos que Suburra era un vecindario pobre de Roma desde casi los comienzos de Roma misma. La ubicación de Suburra se presta a discusiones, pero en líneas generales podemos afirmar que la Suburra se ubicaba en las cuestas de las colinas del Quirinal y el Viminal, y que el barrio en sí llegaba casi hasta la colina del Esquilino. O sea, que eran casas muchas veces casi puestas una encima de la otra, porque la cuesta del Quirinal no era una cuesta muy suave, eso lo sabemos por modelos de Roma antigua que hemos estudiado. Aparte de ser uno de los barrios de clase más baja, era también el barrio que se encontraba más alejado de 1. El río Tíber, 2. Del centro del poder mismo, o sea, el Capitolino, y 3. De los 2 mercados más famosos de Roma, el mercado Boario y el Foro Romano mismo. En un minuto más voy a leer las alturas de las 7 colinas de Roma de aquellos tiempos, y entonces verán que la ubicación de Suburra, combinado con el hecho de que Suburra estaba lejos de las partes bonitas de Roma, y combinado que estaba más cerca de los cuarteles militares de Roma, vivir en Suburra no era una buena idea. El índice de criminalidad era alto y cuando más tarde Roma sí tuvo una especie de policía, Suburra era el último barrio a donde esa policía entraba. Por el otro lado, ese mismo vecindario estaba repleto de fugitivos y bandidos y de señoritas de oscuros orígenes y dudables actividades sociales, algo que hoy en día se traduce como el Red Light District. Sí había escuelas, negocios y talleres de artesanos, y hasta había un baño público en ese siglo en el barrio de la Suburra. Bueno, el foro ya tenía como 2 docenas de baños públicos para ese entonces, y los tuvo a menos de un año de la llegada del agua Apia. Y ahora veamos las alturas de las colinas de Roma antigua sin ningún orden en particular. El Janículo, 80 metros sobre el nivel del mar. El Aventino, 30 metros. El Palatino, entre 33 y 40 metros. El Celio, 32 metros. Eso fue donde luego Caracalla construyó sus baños. El Esquilino, 50 metros y más. El Capitolino, con la roca Tarpeya, 31 metros exactamente. El Viminal y el Quirinal, en el lugar donde se unen, 45 metros. El Tíber, al pasar por Roma, 11 metros. El Foro Antiguo, 12. Como pueden ver, había una diferencia de más de 30 metros entre el Foro Romano y el Quirinal o el Viminal. Ahora, veamos un poco el tema de la gente en sí. Y para esto quiero empezar con una pregunta. Hoy en día, en un promedio, ¿cuántas personas de una población cualquiera han matado a otro ser humano? ¿Un 1%? ¿Tal vez un 2%? En realidad yo creo que es menos de un 1% y más bien se acerca a un 2 o 3 por 1000. En aquellos tiempos eso era muy diferente. La vida valía menos desde este punto de vista. Cualquier dueño de tierras en Roma tenía que ir al campo de batalla y eso equivalía a matar. Obviamente, hoy en día, los soldados que los Estados Unidos envía a Irak y a otros lugares, cuando tienen que matar, lo hacen más bien como si fuera un juego de video. Contados son los casos donde existe una pelea personal antes de la muerte y, por lo general, soldados ni siquiera ven a los caídos, sobre todo cuando arrojan bombas desde un F-22. Pero en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestro cuento, esto era exactamente lo opuesto. O uno moría o uno mataba, y a no ser que fuese por una flecha disparada desde lejos, esa muerte venía de menos de 1 metro de distancia. El vencedor siempre, repito, siempre, veía el sudor, el miedo y el último respiro del vencido. Esto trajo consigo una consecuencia que no era evitable en mi propia opinión. Los hombres perdían la cordura demasiado a menudo. Se volvían locos. Otra pregunta. ¿Alguien tiene un amigo o conocido que trabaja en un matadero de reses o de cerdos? Hoy en día, reses en los Estados Unidos son matados con una pistola eléctrica en la frente, justo entre los ojos, y hoy en día nos estremecemos cuando pensamos en eso.
No por nada, la película No Country for Old Men, en castellano No es país para viejos, ganó tanta fama. Toca nuestros instintos más profundos y juega con las aberraciones más negras en nuestras mentes. Y volviendo al tema del matadero, en el día de hoy nosotros consideramos que una persona realmente debe ser muy especial para poder hacer ese tipo de trabajo. Sí, es un poquito más fácil en el caso de cerdos, por lo menos en los Estados Unidos, porque juntan como a 100 cerdos, los acorralan y los arrean a una plataforma. Esa plataforma está electrificada y una vez que los cerdos están todos ahí, un tipo va y aprieta un solo botón. Listo, los cerdos se murieron todos en menos de 120 segundos de estar expuestos al voltaje. Y como una nota al lado, claro que si esa electricidad fuese de más voltios, esos pobres cerdos no estarían sufriendo 2 minutos enteros, pero entonces la carne estaría toda negra y nadie la compraría, ¿verdad? Y ni hablemos de lo que McDonald's hace con gallinas, ¿ok? Mejor hablemos del tema de Roma, jaja. Los romanos no tenían plataformas electrificadas o pistolas neumáticas, sino que todo se hacía a mano. Cada vez que el carnicero mataba a un cordero, el vecindario lo sabía. Ni siquiera había que poner un anuncio de carne fresca. En cuanto a gallinas, eso se hacía en la casa de cada uno y toda niña romana tenía que aprender a hacer eso, darle con un hacha a una gallina, a menos que pertenecía a las clases más altas de la sociedad. Pero aquí no estamos comparando quién sufre más, la mujer por tener que matar gallinas o el hombre por tener que ir al campo de batalla y matar otros hombres. Aquí lo que es importante es el resultado en sí, violencia. Y esa fue la causa de la locura. Y créame que si esto no hubiese pasado tan a diario en los tiempos de Roma antigua, una ley en cuanto a ese tema no hubiese aparecido en las 12 tablas como lo vimos en nuestro episodio 18. Cuando esos hombres volvían de la guerra volvía con ellos, en sus mentes, en sus nervios, en sus conciencias. Y eso se reflejaba en las vidas cotidianas de Roma. Maridos maltrataban a sus esposas, hijos y sobre todo hijas. Maltrataban a sus bestias y a sus esclavos. Y esa parte ni se notaba porque esos eran esclavos, ¿verdad? Pero las mujeres de Roma, que sufrían por generaciones enteras por ese maltrato, y siendo que era muy claro que Roma jamás dejará de tener guerras, esas mujeres optaron por algo mucho más eficaz que tratar de hablarle a sus maridos: envenenarlos. Así es, un porcentaje fuera de lo común de mujeres romanas, tanto patricias como plebeyas, no veían otra opción, otra solución al tema del maltrato que recibían en sus vidas a diario que darles veneno a sus maridos para debilitarlos y de a poco matarlos en silencio. En otras palabras, esto era una reacción en cadena iniciada por la naturaleza misma de Roma y su expansionismo en Italia, y no pararía mientras Roma utilice a sus propios hombres para sus conquistas. Y tan pronto como los romanos empezaron a reclutar soldados que no eran de Roma y que no eran de origen romano, esa reacción en cadena dejó de existir. Ciudadanos de Roma se volvieron más mansos, menos inclinados a violencia en sus pequeños mundos privados y más inclinados a disfrutar de la vida de otros modos. Y obviamente una de esas consecuencias eran las luchas de gladiadores. Pero, al menos ahora, el sudor, el miedo y ese último respiro no estaban a 20 centímetros de uno. Y fue ahí cuando las relaciones entre Roma y sus inmediatos vecinos también mejoraron. Ciudades como Tusculum, Laurentum y hasta ciudades como Faleri dejaron de ser vistas como una bestia de carga y Roma comenzó a fomentar verdaderas relaciones entre sí misma y ciudades por toda Italia. De hecho, sabemos que los romanos eran estrictos cuando vencían, pero también hay que notar que como vencedores eran justos. Vencidos de Roma, comenzaron muy prontamente a disfrutar de la misma eficacia que Roma en sus propios poblados. Acueductos eran construidos. Baños públicos seguirán. La cultura avanzaba. Y muchas localidades nunca más volvieron a mirar hacia atrás, y esa fue una de las razones por las que muchas ciudades, una vez conquistadas, nunca siquiera pensaron en unirse a la causa de Pirro de Epiro. ¿Pirro en contra de Roma? ¿Para qué volver a tener lío con Roma ahora que estamos bien? Sobre todo, siendo que nos costó tantos años llegar a estar bien en los ojos de Roma. No.
Y aquí creo que es el momento perfecto de mencionar a otra ley que fue promulgada justo en ese año, el año 286 a.C. Esta nueva ley, llamada la ley o Lex Aquilia, que dicho sea de paso era estrictamente hablando un plebiscito, estipulaba que los daños causados por un tal llamado daño ilícito infligido, o sea, un agravio, tenía que ser pagado a la persona que recibió ese daño. Las disposiciones más pertinentes se encontraban en los capítulos 1 y 3 de la ley. La primera sección decía que alguien que ilegalmente o injustamente mataba a un esclavo o un animal de otro hombre debía pagar al dueño el valor más alto que ese esclavo o bestia tenían durante el año pasado. La Lex Aquilia no podía obligar que un esclavo asesinado o animal fuesen sustituidos. Solamente se podía exigir una recompensa monetaria. Si esa recompensa fuese negada y si un juez encontraba que el pago debía haberse hecho, entonces el pago era doble. Bueno, como podemos ver, a los romanos les encantaba escribir leyes y dar detalles minuciosos en esas leyes. Ya, entonces veamos el tema de las relaciones entre Roma y Grecia, o, si prefiere, Grecia y Roma. Primer contacto, sin ninguna duda, era cuando los romanos comenzaron a tener relaciones comerciales con el sur de Italia. Segundo contacto fue cuando los romanos comenzaron a utilizar elementos griegos en su propia cultura. Eso va desde la formación de las falanges hasta la modificación de los dioses griegos y luego su alfabeto. Tercer contacto fue cuando los romanos comenzaron a utilizar monedas, arquitectura, literatura y hasta la forma de construir sus propios templos a la imagen de los griegos. Cuarto contacto fue durante la conquista de Magna Grecia o Grecia Magna, la Grecia continental y los países helenísticos, países que habían sido marcados por la cultura griega y el idioma en los siglos II y I a.C. Los romanos, que vencerán a Cartago, pero que aún serán considerados como una sociedad de campesinos, vieron en las ciudades helénicas que la vida diaria podía ser más cómoda que la suya. Anteriormente, las casas de escasas decoraciones de pronto tenían columnas, estatuas, mosaicos en los pisos y pinturas en las paredes. Uno ya no cenaba sentado, sino reclinado al estilo griego. Los romanos obtuvieron de la influencia griega en otras áreas el comercio, los bancos, la administración, el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia de la tierra. Más tarde, en Roma, será una necesidad para cada hombre joven y rico de ir a estudiar en Atenas o a la isla de Rodos y así perfeccionar su conocimiento de la retórica en las grandes escuelas de la filosofía. Era como ir a Yale, Harvard, MIT o Stanford University en los Estados Unidos. También era una necesidad de hablar griego, así como la lengua materna de uno en Roma. Hubo algunos que se resistieron a esa influencia griega en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, Catón el Viejo profetizó la desaparición de Roma y él consideró todo lo que era griego era sospechoso. Catón el Viejo hasta desconfiaba de los médicos griegos y afirmaba que solo querían envenenar a los romanos. De hecho, algunos griegos podrían haber tenido todas las razones para odiar a los romanos que habían devastado su hogar, robando templos y edificios públicos, decimando a la población y trajeron a muchos griegos a Roma como esclavos. Un tal Emilio Paulo, el vencedor de la batalla de Pydna en Grecia en el año 168 a.C., se dice que él personalmente vendió 150.000 griegos como esclavos a Roma. Bueno, los romanos coincidían con los griegos en términos de cultura, en parte debido a los griegos que voluntariamente o involuntariamente combatieron en Roma. Ciudades griegas como Éfeso o Atenas florecieron durante la larga era de la Pax Romana más que nunca. Y debido a la prosperidad general, no hubo rebeliones contra Roma y esa paz era muy a menudo considerada como algo muy positivo. Ahora veamos el tema de las relaciones entre Roma y Egipto, o, si prefiere, Egipto y Roma. Si bien es muy conocido que las relaciones entre Egipto y Roma luego se convertirán en un tema muy difícil de explicar en un solo episodio, sabemos que en nuestros tiempos, es decir, a décadas de la muerte de Alejandro Magno, Egipto ansiaba por tener buenas relaciones con Roma.
Y también sabemos que Alejandro Magno no consideraba a los romanos como una nación avanzada. Las relaciones fomentadas por los egipcios nos dan a entender que Egipto buscaba salir de su situación actual y tal vez por medio de la ayuda de Roma. Y luego, cuando el mundo entero vea cómo Roma se logró sacar de encima a Pirro de Epiro, una embajada de Alejandría irá personalmente a Roma para felicitarle por dicha victoria. Pero esa no será la primera vez que los egipcios dan el primer paso con el fin de fortalecer las relaciones entre Roma y Egipto. De hecho, 12 emisarios de Alejandría, todos sacerdotes de la dinastía de los Ptolomeos, esperaban pacientemente en las instalaciones del campo de Marte para obtener su audiencia con el Senado de Roma. Trajeron obsequios de inmenso valor a Roma y entre ellos se encontraba una pequeña réplica de un edificio que estaba en construcción en la ciudad en la desembocadura del Nilo. Y no estoy hablando de la torre que servía de guía a barcos y a navegantes, sino de la futura biblioteca de Alejandría, cuya construcción era obsesivamente supervisada por el faraón mismo. Ya se habían visto con varios senadores en privado y en nuestra saga familiar tuvieron un encuentro con nuestro Lucio Eugenio que terminó en una transacción comercial que benefició a ambos lados. Pero de esto hablaremos en nuestro episodio próximo llamado La Torre de Alejandría. Ahora veamos el tema de China. Está muy en claro que ambos poderes, tanto Roma como China, estaban conscientes de que algo existía más allá de los confines de sus propios mapas y de sus propias exploraciones. Siglos más tarde, especialmente durante el gobierno del emperador Marco Aurelio, mi emperador favorito, enviados especiales viajarán entre Roma y China, pero por ahora solamente existía la noción de que algo igual de poderoso o aún más poderoso estaba ahí al otro lado del mundo. Las historias de las aventuras de Alejandro Magno resonaban en los oídos de la clase educada de Roma y los romanos se sentían como que ellos eran una de las cubiertas de un libro y que al otro lado de ese libro estaba la otra cubierta. Las cubiertas en sí nunca se podían encontrar, pero el libro entero, es decir, el mundo entero, estaba entre esas dos cubiertas. Pero en cuanto a China, aquí nos vamos acercando a una fecha muy especial en China y en menos de 2 generaciones China se verá unificada bajo un solo hombre. Ese hombre, que luego será conocido como el primer emperador chino, era llamado Qin. Y si bien la dinastía que Qin fundará terminará durante mucho menos que la dinastía que ahora domina las tierras de China, la importancia del gobierno de Qin no se puede echar de menos. De hecho, eso es algo tan importante que solamente se puede comparar a eventos tales como la caída del imperio persa a manos de Alejandro o la llegada de la república a Roma misma. Entonces estamos en estos años en el medio de un gran tumulto en China y ese tumulto hoy se llama el período de los reinos combatientes y que siguió a otro período llamado el período de las primaveras y otoños. Aún nos quedan unos 60 años para llegar al punto donde Qin por fin consigue dominar a todos sus adversarios y así comenzar la etapa de la historia de China que indiscutiblemente es la más importante fase de toda la historia de ese país. Medidas de pesos, distancias y unidades para el comercio serán unificadas. Lenguas enteras serán erradicadas y un lenguaje común será forzado sobre millones y millones de personas como para que se puedan entender al menos cuando escriben. Rutas comerciales que aún hoy existen serán formadas. Grandes partes de la conocida muralla china será construida. Un molde de autoridad central sobre todos los diferentes pueblos de China será ensayado. Reglas sociales serán unificadas. El confucianismo se convertirá en la religión oficial. El comercio florecerá. En una palabra, China ya jamás será la misma. Este emperador, Qin Shi Huang, será tan inmenso para la historia mundial que tal vez solo 5 o 6 personas pueden compararse a él en toda la historia de Roma en cuanto a consecuencias habidas. Y yo diría que esas personas serían Rómulo, Julio César, Octavio Augusto, Trajano quizás, Constantino y por supuesto Jesús. Hay muchos más que son súper famosos como Nerón, Cleopatra, Cómodo después de la película Gladiador, pero las consecuencias a nivel mundial no se comparan ni en lo más mínimo.
Pero al mismo tiempo hay que notar que a pesar de la importancia que este emperador Qin Shi Huang y de las consecuencias que su breve gobierno tuvo, el impacto de China en el mundo siguió, mejor dicho, sigue siendo minúsculo comparado con el impacto del Imperio Romano. Y antes de cerrar el tema de China, quiero que se den cuenta de otra cosita. China tenía mucha gente, mucha gente. Mientras los romanos mandaban a sus soldados al campo de batalla, digamos, de a 10.000 o 20.000 o 40.000, los chinos mandaban soldados en cantidad de 100.000, 200.000 y hasta 750.000 sin ningún tipo de problemas. Y quiero que sepan que esto no es exagerado ni en lo más mínimo. Las batallas en China, comparadas con las batallas en Roma, eran como los huracanes de Miami y del Caribe, comparadas con las tormentas que hoy en día vemos en la superficie del planeta Júpiter. Por Júpiter. Bueno, ya cubrimos el tema de China. Y es la hora de traer a nuestra águila y ver qué es lo que andaba pasando en el mundo de Roma, lejos de China. Vamos a empezar nuestro vuelo en el norte de Italia, más allá de las fronteras de los dominios de Roma, es decir, al norte de Etruria. Galos, ligurios y venetios vivían al norte de Etruria, y hasta que Roma no llegue a tomar esas tierras, realmente muy poco se sabe de las estructuras políticas de esa gente. Más al norte de ellos, en lo que hoy es Suiza, ya residían los tal llamados Raetios, quienes, al igual que con los demás, y debido al hecho de que esa gente no mantenía ningún tipo de escritura, nada es conocido de ellos aparte de descubrimientos arqueológicos modernos. Pero sí sabemos mucho más de los ilirios, y esto se debe en parte a la temprana conquista de esa parte de Europa, primero por los macedonios y luego por los romanos. Los ilirios absorbieron los procesos culturales que tuvieron lugar entre la península balcánica y el río Danubio. Durante las edades de los metales, se extendieron desde el norte del Epiro hasta las costas del mar Báltico y desde la actual Suiza hasta Polonia. Ahora, el Epiro. La llegada de Alejandro de Epiro produjo un cambio en su historia. Alejandro el Moloso ascendió al trono gracias a su cuñado Filipo II de Macedonia. Aquel, paralelamente a las campañas de su sobrino Alejandro Magno, intervino en ayuda de los tarentinos contra los pueblos de los brutios y los lucanos. Inició su campaña en Italia en el año 338 a.C., consiguiendo importantes victorias por las cuales los romanos firmaron con él un tratado de paz y amistad. Posteriormente intentó implantar su soberanía sobre las ciudades a las que daba protección, lo que causó que los tarentinos y otros pueblos de Magna Grecia se confederaran contra él y le plantasen batalla, en la que fue derrotado y muerto. Ahora todo eso, o la mayor parte de eso, lo vimos en nuestros episodios 34 y 35. Muerto Alejandro el Moloso, Epiro adoptó una monarquía doble análoga a la diarquía de Esparta. Lo que estamos a punto de ver desde Epiro son las guerras píricas. En el siglo III a.C., un nuevo rey llamado Piro otra vez le dio ayuda a las ciudades griegas del sur de Italia contra los tal llamados bárbaros. Entre el 280 y el 275 a.C., Piro llevó a cabo dos grandes campañas en un esfuerzo para proteger y extender la influencia griega en el oeste del Mediterráneo. Por un lado, contra el poder emergente de la República Romana, que amenazaba las colonias griegas del sur de Italia, y por el otro lado, contra Cartago, en un renovado intento por mantener la influencia griega en Sicilia. Por supuesto que no voy a hablar de eso ahora porque nuestros 5 episodios que vienen abarcan el tema de las guerras píricas. Listo, vamos a Macedonia. Después de Alejandro Magno, Macedonia continuó su papel como el estado dominante de Grecia helenística, pero al cabo de una sola generación, toda su autoridad llegó a ser disminuida debido a las guerras civiles entre la dinastía Antipátrida y la dinastía Antigónida. Repito eso, dinastía Antipátrida y dinastía Antigónida. Recordemos que aquella pelea que nació el día que Alejandro Magno murió para ver quién se quedaba con todo el imperio de Alejandro, todavía durará unos 5 años más, tal como les dije durante nuestro último episodio de El Estado de la Unión. Así es, en el 281 a.C., esa lucha de los diádocos llegará a su fin y pronto les contaremos cómo les fue a los muchachos, quién ganó, quién perdió y quién perdió su vida, aparte de perderlo todo.
Pero sí les quiero dar un nombre para que se lo graben en memoria ROM. Seleuco el primero. Entonces, Seleuco el primero, también conocido como Nicator, que en griego significa el vencedor, será el último de los diádocos y gobernará desde Siria hasta Babilonia. ¿Por qué les doy ese nombre? Seleuco será el fundador del imperio seleucida, y esto sí que es importante. Bueno, vamos a Grecia propiamente dicha y Tracia. En cuanto a Grecia, estamos a 5 años de la formación de una liga de una gran importancia en el Peloponeso griego. En el año 281 a.C., Atenas y otras ciudades decidirán formar una liga y la llamarán la Liga Aquea. En realidad, la formación de esa liga fue posible tras la muerte de otro de los diádocos, un hombre llamado Lisímaco de Tracia. Después de la derrota de Lisímaco de Tracia ante Seleuco el I y su muerte, parte de Tracia fue a Macedonia y parte a Seleucia. Entonces, la Liga Aquea fue una confederación de ciudades de Acaya, la antigua región griega, que se extendía por la costa noroeste del Peloponeso. En su apogeo, la Liga llegó a controlar toda la península del Peloponeso, excepto el sur de la región de Laconia. La conquista romana de Acaya terminó en la disolución de la Liga en el año 146 a.C., tras una guerra llamada la Guerra Aquea. En otras palabras, en 5 años más, estamos a punto de entrar en la última parte de Grecia como tal, antes de que Grecia se transformara en nada más que una simple provincia romana. Ese episodio se tendrá que llamar Roma II, Atenas 0. Bueno, vamos a Asia Menor. Asia Menor pasó los últimos 40 años dividida en 2 mitades y la fractura iba de norte a sur. El oeste era parte de los Ptolomeos y el este era parte de Seleucia, pero en realidad la situación era mucho más complicada que eso porque Asia Menor verdaderamente se encontraba en el mismísimo medio de las guerras de los diádocos. Y prueba de esto es que mucho más tarde, cuando toda Asia Menor vaya a ser parte del Imperio Romano, constará de tantas provincias romanas que muchos estudiantes modernos no entenderán por qué, siendo que hoy todo es territorio de solamente un país, Turquía. Pero a medida que vayamos resolviendo el tema de la guerra de los diádocos, y a medida que nos aproximemos al fin de las guerras púnicas para poder mirar hacia el este, entenderemos más. Pero sí cabe decir esto. En la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucidas, estos ganaron al principio, pero los reinos al norte de Anatolia, particularmente el Ponto y Bitinia, hicieron que los Seleucidas perdieran control rápidamente. Este proceso fue ayudado por una invasión de galos en el 278 a.C. Luego, los galos fueron derrotados en el 275 por una combinación de fuerzas locales y los seleucidas, y los galos lograron escapar y establecerse en un distrito de Anatolia Central que luego fue llamado Galatia. Galos, Galatia. Más luego, a mediados del siglo III a.C., Capadocia y otro reino llamado Pérgamo también se convirtieron en reinos independientes de los seleucidas. Vamos a Egipto. En nuestro año, el año 286 a.C., Egipto estaba bajo el reino de un tal llamado Ptolomeo el I Sóter. Repito ese nombre, Ptolomeo el I Sóter. También era conocido bajo el apodo de El Lágida, y ese apodo era porque su padre era llamado Lagos. Ptolomeo el I había nacido en Macedonia y había pasado una gran parte de su vida al lado de Alejandro Magno mismo. En realidad, Ptolomeo el I supo ser un guardaespaldas de Alejandro Magno, y años antes, cuando los macedonios aún no habían terminado con los persas, este fue el hombre que encontró y asesinó a Besos, que era el asesino de Darío el III de Persia. Fue condecorado un montón de veces por Alejandro por su bravura, y cuando Alejandro murió, Pérdicas, uno de los famosos generales de Alejandro, lo nombró gobernador de Egipto y Libia. Recordemos que cuando Pérdicas contrajo matrimonio con Cleopatra, la hermana de Alejandro, los diádocos Antípatro, Crátero, Antígono y Ptolomeo
temiendo que su intención era hacerse heredero del imperio entero, se rebelaron contra él y con eso estalló la primera guerra de los diádocos. Ptolomeo comprendió muy rápido, al contrario que sus rivales, que hacerse con todo el imperio era imposible y se concentró en consolidar y asegurar los territorios que ya tenía bajo su mando como sátrapa. Desde el primer momento llevó a cabo una política muy personal, extendiendo su influencia sobre la Cirenaica, los oasis libios y la isla de Chipre. Teniendo en cuenta la costumbre de los reyes macedonios de afirmarse en el poder enterrando a sus antecesores, Ptolomeo privó de ese golpe psicológico a Pérdicas al inhumar el cuerpo de Alejandro Magno en la ciudad de Menfis. Bueno, eso es lo que él dijo, por lo menos. Acusándolo de espiar en favor de Pérdicas, Ptolomeo asesinó a Cleómenes, eliminando así el único freno a su autoridad en Egipto y apoderándose de una cuantiosa recaudación. Como para vengarse por ese hecho, Pérdicas invadió Egipto, pero después fue derrotado estrepitosamente en el año 321 a.C. por Ptolomeo. Pérdicas fue asesinado por 3 de sus propios generales unos días más tarde. El nuevo regente, Antípatro, viendo que no le podía ganar a Ptolomeo, lo confirmó más tarde como el dueño de Egipto en el segundo reparto del imperio. Eso fue en el 320 a.C. En el 305, Ptolomeo se declaró gobernante, nombrándose a sí mismo rey de Egipto, estableciendo así la denominada dinastía ptolemaica del período helenístico. Ese mismo año, nuestra segunda guerra samnita había llegado a su fin. Un año más tarde, Ptolomeo fue a ayudarle a la gente de la isla de Rodos, que estaba aliada con Egipto. La flota egipcia logró derrotar a un tal Demetrio, a pesar de que este Demetrio apareció en la isla de Rodos con unos artefactos de asedio de impresionante calidad y tamaño. Entre ellos dicen que Demetrio tenía un ariete para quebrar portones de ciudades que medía más de 60 metros de largo y que venía conectado a una torre de asedio que causaba pavor en otras ciudades. 1000 hombres hacían falta para operar ese ariete y nunca antes había fallado en quebrar la entrada a una ciudad. Pero esta vez no le sirvió de nada a Demetrio, y luego de tener que abandonar la isla, la gente de Rodos proclamó a Ptolomeo I el Sóter, que en idioma de ellos significaba el Salvador. En nuestro episodio próximo veremos por qué Ptolomeo I Sóter llevaba una política exterior de alianzas y tratados de paz, entre ellos el tratado que Roma está por firmar. Bueno, Sicilia. Sicilia era gobernada por otro de los tiranos que plagaron a esa isla ya por casi siglos. El nombre de este tirano era Agatocles y fue un militar y político griego nacido en el 361 a.C. Y para que tengan un poco más de perspectiva, hace 3 años este tirano murió asesinado en la ciudad de Siracusa. Y como para que tengan otro dato más de perspectiva, este Agatocles tenía como una de sus esposas a una de las hijastras de Ptolomeo I Sóter. ¿Quieren más? Y una de las hijas de Agatocles, una muchacha llamada Lanasa, fue una de las esposas del rey Piro de Epiro. ¿Quieren más? Cuando Agatocles fue asesinado en el 289 a.C., eso fue por instigación de su propio nieto, un hombre llamado Arcagato. Así es, esto es bien en serio, su nombre era Arcagato. Pero cuando Arcagato consiguió que un mercenario matase a Agatocles, no le sirvió de nada porque ese mismo mercenario mató a Arcagato un día más tarde. El nombre de ese asesino doble, Menón de Egesta. Eso sí suena como un nombre y no como un gato. Bueno, humor aparte. Después, ese mismo Menón se mete en una guerra civil en contra de otro tipo llamado Hicetas con H, y por esto Siracusa no tiene poder estable por unos 3 años. Menón llamó a los cartagineses en ayuda y estos, claro está, aparecieron al instante. Siracusa se tuvo que rendir, pero al rato Piro de Epiro va a aparecer en todo este lío, así que esto lo tenemos que dejar ahí y esperar hasta nuestros episodios 58 y 59. Ahora vayamos a Cartago.
De acuerdo a todo lo que acabamos de decir, y después de la muerte de Agatocles, el poder de los cartagineses volvió a resurgir en la isla de Sicilia. Y también sabemos que la verdadera rivalidad entre Cartago y Roma comenzó alrededor del año 270 a.C. y después de la amenaza de Pirro de Epiro. Cartago en ese entonces, es decir, en nuestro año, no era gobernada por reyes o cónsules como Roma, y el último rey de Cartago, de la dinastía de los Magónidas, terminó muchos años antes, allá por el 340 a.C. En ese año, un tal Jano el III trató de sublevarse en contra de un concilio de ancianos de Cartago y reinstituir la monarquía. Falló y fue brutalmente ejecutado. Ese concilio de ancianos manejaba todos los negocios y destinos de Cartago y se dividía mayormente en aristócratas de dos grupos, aquellos que tenían muchas tierras por un lado y aquellos con poderío marítimo por el otro lado. Vamos a hablar mucho más de Cartago en nuestros próximos episodios, pero quiero destacar que la vida no era fácil para esclavos y gente de clase baja en esa ciudad. Según relatos de historiadores como Tito Livio y Apiano, estaba prohibido quitarle las cadenas de hierro a los esclavos, aun mientras trabajaban en campos en las afueras de la ciudad y sin ningún tipo de posibilidad de escapar. La otra cosa que me llama la atención es la increíble construcción del puerto de la ciudad, que tenía varias entradas y cuya entrada principal era un edificio gigantesco en forma circular donde buques de guerra entraban y salían. Bueno, lo único que nos queda mencionar aquí es el tema de los mamertinos, un grupo de mercenarios de la zona de Campania que luego tendrán mucha influencia para cuando lleguemos a la Primera Guerra Púnica. Ahora vamos a Hispania. Y como es casi seguro que para nuestro próximo episodio de El Estado de la Unión, o si no el que viene, ya veremos a los cartagineses mirando a Hispania con ojos hambrientos, pues es mejor que ahora abarquemos el tema de Hispania desde un punto de vista diferente, el punto de vista lingüístico antes de la llegada de los romanos. Recordemos que la causa principal de la movida de Cartago hacia Iberia era que Roma, al haber ganado la Primera Guerra Púnica, dejó a Cartago en un estado de dificultad financiera tan grande que Cartago se vio obligada a buscar nuevas fuentes de ingreso. Y ahí fue que Cartago vio a Hispania como el modo de salir de sus problemas. Hola España, aquí estamos pues. Bueno, en cuanto a grupos lingüísticos, la actual España constaba de 3 grandes grupos y 2 grupos menores. 1. Los celtas. Entre ellos se encuentran los celtíberos, los carpetanos, los célticos, los vaceos, los cántabros, los astures y varios más. 2. Los íberos propiamente dichos a lo largo del mar Mediterráneo. Consistían de los bastetanos, los contestanos, los edetanos, los ilercabones, los lacetanos, los ausetanos y varios más. 3. Los aquitanos, que principalmente eran los aquitanos y los vascones. 4. Los protoceltas, eran los vetones y los lusitanos. Y 5. Los turdetanos, que en realidad eran una evolución de la cultura tartésica. Y ahora, nuestro homenaje de un hombre que vivía en el sur de las Galias, Piteas de Masilia. Piteas fue un marino griego nacido en Masilia, hoy la moderna Marsella, alrededor del 350 a.C. Fue uno de los primeros griegos en cruzar el estrecho de Gibraltar y suyo fue el primer testimonio escrito en el que se llama a la península ibérica Hispania. De hecho, se le atribuye el descubrimiento de que Hispania era una península. Piteas fue uno de los navegantes más científicos de la antigüedad. Determinó la posición precisa del polo norte celeste, que no coincide exactamente con la estrella polar, y calculó la latitud de su ciudad, Marsella, con un mínimo de error. Eso solo ya es un gran éxito para sus tiempos. En un viaje hizo observaciones de sol que contribuyeron a que geógrafos posteriores identificaran paralelos de latitud. Piteas fue el primero en observar el sol de medianoche, la aurora boreal, y fue el primero en vincular las fases de la luna con las mareas.
Durante varios siglos, todo lo que los romanos sabían de esas regiones, es decir, Bretaña, Irlanda, Gales, las islas al norte de Escocia, la costa de Noruega, posiblemente hasta la costa sur de Islandia y todo el Mar del Norte, todo derivó de la información que él aportó. Estrabón relata, tomando su texto de las fuentes del autor Polibio, que Piteas afirma que exploró en persona toda la región norte de Europa hasta los confines del mundo. Estrabón no lo cree personalmente, pero él explica lo que Piteas quiere decir con hasta los confines del mundo, entre comillas. Thule, que hoy en inglés se escribe como Thule, se ubica en la parte más septentrional de las Islas Británicas. Allí, el círculo del trópico del verano es igual que el círculo ártico. Por otra parte, dice Estrabón, ninguno de los otros autores siquiera mencionan ese lugar llamado Thule, un hecho que Estrabón utiliza para quitarle crédito a Piteas. Pero ese mismo hecho nos indica que Piteas fue el primer explorador en llegar allí y pues volver y contarlo. Thule se describe como una isla a unos 6 días de navegación al norte de Gran Bretaña, cerca del mar congelado, en aquel entonces también conocido como el mar solidificado. ¿Y por qué este homenaje a Piteas ahora en nuestro episodio de El Estado de la Unión? Pues porque estamos a un año del fallecimiento de ese hombre, según algunos historiadores. Así parece ser. Piteas ha fallecido en su ciudad natal de Massilia en el año 285 a.C. y esta es la razón de este homenaje que el cuento de Roma le desea dar. Gracias, Piteas, y que por siempre descanse en paz. Y hoy también quiero decirle a otra persona que descanse en paz. Y esto nos servirá en el futuro como para acordarnos que el día que he grabado este episodio de más de 9,000 palabras, también fue el día del fallecimiento del físico teórico, astrofísico y científico inglés Stephen Hawking, quien falleció esta mañana en Cambridge, el Reino Unido, a la edad de 76 años. No necesito nombrar aquí sus logros, eso todo el mundo lo sabe. Simplemente quiero grabarlo como parte de nuestro podcast y decirle frente a todo el mundo que descanse en paz, señor Stephen Hawking. Usted ahora podrá reconocer y maravillarse de esas hermosas y perfectas ecuaciones divinas que usted andaba buscando durante toda su vida. Ahora vamos a nuestra lista de batallas desde el 753 hasta el 286 a.C. Siglo VIII a.C., guerras con latinos y sabinos y guerras con fidenas y bellas. Siglo VII a.C., segunda guerra con fidenas y bellas, segunda guerra sabina, guerra contra los latinos. Siglo VI a.C., la revuelta pomecia, 530 al 502 a.C. 502 a.C., batalla de Pomecia. Los romanos vencen en las localidades de Pomecia y Cora. Guerras sabino-romanas, guerras etrusco-romanas. 509 a.C., batalla de la selva Arcia. Los romanos vencen a las fuerzas de Tarquinio y Velles liderados por el rey exiliado Lucio Tarquinio el Soberbio. Uno de los cónsules romanos, Lucio Junio Bruto, muere en el campo de batalla durante ese evento. En ese siglo, luego tenemos muchas guerras de escala menor, a saber, guerras contra los volscos, guerras contra los gabios, guerras contra los rutulios. Esas 3 guerras están llenas de plagas que afectan a Roma y a otros pueblos de Italia, y en muchos casos las peleas eran interrumpidas porque había que ir a pelear otras peleas, o simplemente porque plagas que brotaban en el campo militar de un lado o del otro lado decimaban a los soldados. Siglo V a.C., Primera Guerra Latina, 498 al 493 a.C. 497, batalla del lago Regilo. Aulo Postumio, albo regilense, vence a los tarquinios liderados por Tarquinio el Soberbio. 495 a.C., batalla de Aricia. Cónsul Publio Servilio Prisco Estructo vence al pueblo de los aruncios. Guerra contra los volscos y los equos. 482, batalla de Antio. Los volscos vencen al cónsul Lucio Emiliano Mamerco. 482, también batalla de Lóngula. Esta vez ese mismo cónsul, Lucio Emiliano Mamerco, vence a los volscos y a un día después del aniversario de la derrota de la batalla de Antio.
Dulce Venganza. 458, Batalla del Monte Álgido. Cincinnato vence a los equos. 446, Batalla del Corbio. Quinto Quincio Capitolino Barbato lleva a las tropas romanas a vencer a los equos y los volscos. 480 a.C., Batalla de Veyes. Cónsules Marco Fabio Vibulano y Cneo Manlio Cincinnato vencen en una gran batalla contra los veyenses y sus aliados etruscos. Tanto Cneo Manlio Cincinnato y el cónsul Quinto Fabio pierden la vida en ese evento. Y como un dato de al lado, Cneo Manlio no era pariente de nuestro Lucio V Cincinnato y pertenecía a la gens de los Manlios. El apodo de Cincinnato proviene de una adopción honorífica de su padre y no de una relación familiar. 477 a.C., Batalla de la Cremera. Todos los Fabios, excepto Quinto Fabio Vibulano, son masacrados en la batalla contra los veyenses. Batalla del Templo de la Esperanza. Cónsul Cayo Horacio Pulvilo sostiene una batalla indefinida contra los etruscos. Batalla de la Puerta Colina. 477 a.C. Ese mismo año, el mismo cónsul Cayo Horacio Pulvilo obtiene una victoria parcial contra los etruscos. Siglo IV a.C. Guerras etrusco-romanas. 396 a.C., Batalla de Veyes. Los romanos completan la conquista de Veyes. Eso lo vimos extensivamente en nuestros episodios 23 y 24. Batalla del río Alia. 390 a.C. Los galos vencen a los romanos y luego saquean Roma. Episodios 25, 26 y 27 de nuestro podcast. Primera Guerra Samnita. 343 al 341 a.C. 342, Batalla del Monte Gauro. El general romano Marco Valerio Corvo vence a los samnitas. Ese mismo año, la batalla de Satícula, ganada por Aulo Cornelio Coso, pero en la mayor parte gracias a las acciones de su tribuno Publio Decio Mus. 341 a.C., Batalla de Suesula. El cónsul romano Marco Valerio Corvo vence a los samnitas otra vez. Guerra Latina, 340 al 338 a.C. 339, Batalla del Vesubio. Los romanos, bajo Publio Decio Mus y Tito Manlio Imperioso Torcuato, vencen a los rebeldes latinos. Decio Mus pierde su vida en ese evento. 338 a.C., Batalla del Trifano. Tito Manlio Imperioso Torcuato vence a los latinos. Segunda Guerra Samnita, 326 al 304. 321, Batalla de las Orcas Caudinas. Los romanos Espurio Postumio Albino y Tito Venturio Calvino son derrotados por los samnitas bajo el comando de Cayo Poncio. 316 a.C., Batalla de la Tulae. Los romanos vuelven a ser vencidos por los samnitas. 305, Batalla de Boviano. Los cónsules romanos Marco Fulvio y Lucio Postumio derrotan a los samnitas. 301 a.C., Batalla del lago Vadimo. Los romanos, liderados por el dictador Lucio Papirio Cursor, derrotan a los etruscos. Siglo III a.C., Tercera Guerra Samnita, 298 al 290 a.C. 298, Batalla de Camerino. Los samnitas derrotan a los romanos bajo Lucio Cornelio Escipión Barbato. 297 a.C., Batalla de Tiferno. Los romanos bajo Quinto Fabio Máximo y Lucio Cornelio Escipión Barbato vencen a los samnitas liderados por Helio Estacio. 295 a.C., Batalla de Centino. Los romanos bajo Fabio Ruliano y Publio Decio Mus vencen a los samnitas y a sus aliados etruscos. Etruscos, galos y umbrios son forzados a rendirse sin condiciones. 293 a.C., Batalla de Aquilonia. Los romanos vencen decididamente a los samnitas y 3 años más tarde esa guerra es declarada terminada. Fin de este episodio. Nuestro próximo episodio será episodio 53, La Torre de Alejandría. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.